Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hola mi gente, soy el diácono José Camacho y es un placer para mí el acompañarles en esta cuarta semana de nuestra campaña Conociendo tu Fe. Esta semana hablaremos sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hoy vamos a iniciar con una oración y pedir la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, toca nuestra mente, nuestros corazones, guíanos para que podamos entender lo que hoy nos quieres revelar a través de tu santa palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí estamos listos. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y palabra de hombre. Los creyentes entendemos que los autores humanos de la Biblia fueron inspirados por Dios. Pero ¿qué significa esto realmente? Para tener una mejor idea, escuchemos lo que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. De la misma manera, Dios hace con su palabra. Respira sobre las palabras de los autores humanos y las hace palabra de Dios, dándole vida, aliento y vida. Así como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, así es la palabra de Dios. La Biblia es verdadera obra de Dios y verdadera obra humana. Pero ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? No porque yo lo diga, sino porque la iglesia lo dice. O sea, por la autoridad de la iglesia. La Biblia es palabra de Dios porque la iglesia dice que es palabra de Dios. Si leemos en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. O sea, el pilar y base de la verdad es la iglesia, no la Biblia. Esto es algo que tenemos que tener siempre claro. Recordemos que durante los tiempos de Jesús solo existía el Antiguo Testamento y no estaban organizados como lo tenemos hoy, todos en un solo libro. Recordemos que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir por el año 64-67. Primeramente las cartas de Pablo y luego los evangelios. También recordemos que los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, y casi todos fueron ejecutados por las autoridades de ese tiempo. Creo que el único que murió por muerte natural fue Juan, el discípulo amado. Pero todos los demás fueron asesinados. Por esa razón, la iglesia tuvo la necesidad de escribir el evangelio, la palabra de Dios, para conservarlo. Porque en sus inicios, la iglesia la transmitía de manera oral. Esto significa que la Biblia sale de la iglesia primitiva y no de cualquier iglesia, de la iglesia que Cristo fundó. Hay muchas personas que no entienden esto. La Biblia sale de la iglesia y no a la inversa. Hoy en día hay hermanos y hermanas que toman la Biblia para crear iglesias sin respetar los derechos de autor.
El problema más grande es la mala interpretación. Hay 5 criterios fundamentales para el correcto conocimiento y provecho de las Sagradas Escrituras. Lo primero es orar y pedir al Espíritu Santo, cosa que hicimos al inicio, si se fijaron. Dice Juan, capítulo 14, versículo 26, en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo le he dicho. Y es que necesitamos pedir al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé el entendimiento necesario. Si realmente queremos que la palabra de Dios invada nuestra mente, nuestro corazón y nos ayude en nuestro camino de santidad y salvación. Como nos dice Jesús en Juan 16:13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Lo segundo es estudiar bien el texto. No podemos tomar la palabra solamente de forma literal, como los fundamentalistas. Tenemos que considerar más bien el sentido espiritual. Para estudiar la palabra debiéramos tener un diccionario bíblico católico, en el cual podemos encontrar el significado de las palabras. También, si ustedes se fijan en sus Biblias, van a encontrar los comentarios que se encuentran en la parte inferior de los pasajes bíblicos. Estos nos pueden ayudar a tener una correcta interpretación. Hay otros libros que son de comentarios de la Biblia que también nos pueden ayudar a profundizar en el estudio de la palabra. Podemos pedir ayuda también o orientación a un sacerdote, catequista o diácono que tienen un mayor conocimiento. El tercer criterio es entender el contenido, manteniendo la unidad. Hay que estudiar todo, no solo una parte. Tenemos que buscar todo lo que la Biblia dice sobre el tema específico que estamos estudiando. Muchas veces se malinterpreta un pasaje por no revisar otros que nos hablan del mismo tema. La Biblia no se contradice, se malinterpreta, que es muy diferente. Hay que buscar cuál es la intención de los autores sagrados. El cuarto criterio es entender el contexto, algo muy simple que nos puede ayudar a lograr esto. Es, por ejemplo, si tomamos un versículo de la Biblia y lo leemos, luego leemos antes y después del pasaje. De esa manera podemos tener una idea más clara del contexto literal e histórico en el que se desarrolla ese versículo, lo que nos puede ayudar para una correcta interpretación. Por último, el autor nos explica que hay 3 columnas que sostienen la Biblia: la iglesia, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Repasando un poco la historia, recordemos que la Iglesia Católica fue la que reunió y estableció los libros y el número de libros que la Biblia debería tener, lo que se conoce como el canon de la Biblia. Esto ocurrió en el concilio de Hipona y Cartago por los años 393 y 397 respectivamente. La Iglesia decidió que la Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Si tu Biblia tiene menos de 73 libros, eso significa que tu Biblia no es católica. Recordemos que fue San Jerónimo, un sacerdote católico, quien tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín. Fueron monjes católicos que durante siglos hicieron copia de la Biblia a mano, porque en ese tiempo todavía no había imprenta. Fue un cardenal católico llamado Stephen Landon
el que ayuda a separar los capítulos y los versículos. No se equivoca San Pablo cuando dice que la iglesia es pilar y columna de la verdad. Además de que la Iglesia Católica fue la que le dio vida a la Biblia, la Iglesia también es la que la ha custodiado por casi 2000 años. Durante ese tiempo, los santos, padres de la Iglesia y los diferentes concilios nos han ido transmitiendo la riqueza de la palabra de Dios. A esto es que nosotros le llamamos la sagrada tradición apostólica. Y uniéndonos a esta, es como ponemos otra columna para entender bien la Sagrada Escritura. En la Sagrada Tradición encontramos nuestras raíces de fe para ver cómo es que ellos la han entendido a lo largo de la historia. Por último, el magisterio de la Iglesia es la tercera columna que sostiene la Biblia. O sea, los obispos, y en comunión entre ellos y con el Papa, son los auténticos maestros autorizados para darnos la correcta interpretación, como lo dijo el mismo Jesucristo en Lucas capítulo 10 versículo 16, refiriéndose a sus apóstoles. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y por lo tanto el magisterio para guiarnos en la interpretación de la Biblia. Las Biblias aprobadas por la Iglesia e incluso los libros que nos hablan de fe y de moral, para ser aprobadas tienen una página al inicio con la firma autorizada del obispo. Esto se conoce como el imprimatur. Y esto es lo que certifica que ese libro o la Biblia está aprobado por la Iglesia. Ese al inicio del libro. El imprimatur, si usted quiere saber si es certificado, busque el imprimatur, esa página, búsquelo. Espero que lo que he compartido hoy lo hayan disfrutado de la misma manera que yo. Hasta la próxima semana. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.